buenos días para todos mis hermanos en la fe sobre la ancha faz de la tierra. Para los que no me conocen, mi nombre es José David Domínguez. Les deseo un feliz y santo sábado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de empezar con el tema de esta tarde, vamos a hacer una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre desde ahora y por siempre. Gracias te doy, mi Dios, por la oportunidad que tú me permites de poder llevar tu palabra. Que tu Santo y buen Espíritu haga eco en los corazones de las almas que puedan escucharla, que la pongan por práctica en nuestra vida, en toda nuestra vida diaria. Danos, Señor, discernimiento de lo alto, ilumina nuestros corazones para comprenderla y así poder llevar el mensaje a las almas que tanto lo necesitan. Guía nuestros pasos, danos discernimiento espiritual, fortalece nuestras vidas cada día para soportar pruebas y dificultades. Danos, Señor, un resto de día feliz en comunión contigo. Son favores que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy hablaremos de un tema muy pero muy importante. Antes de continuar con el mismo, quisiera aconsejar, muy bien aconsejar, sino amonestar a las almas que puedan escuchar estas palabras. Primero, cuando ustedes tengan duda, una inquietud sobre un tema de la Biblia, cualquiera que sea, ya sea de profecía, o porque ustedes no comprendan un texto de la Biblia, pídanle a Dios por medio de la oración. Entren en sus aposentos, cierren la puerta atrás de sí y pídanle al Señor que por medio del Espíritu Santo Él los guíe hacia el conocimiento de la verdad. Pídanle a Dios con un corazón contrito y humillado, un espíritu quebrantado, y el Señor obrará de forma maravillosa por medio del Espíritu Santo, quien guiará a todo ser que desea hacer su voluntad en el estudio y comprensión de las Sagradas Escrituras. Vamos al Evangelio según San Juan, en su capítulo 14 y su verso 26, ¿qué nos dice las Sagradas Escrituras al respecto? El Evangelio según San Juan 14, verso 26 dice lo siguiente: pero cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará palabra por su propia cuenta, sino que os hará saber todas las cosas que necesitáis. El Espíritu Santo, cuando fue derramado en el día de Pentecostés, le dio a los discípulos la capacidad de comprender todos los idiomas que se hablaban en el mundo. Como dice Hechos capítulo 2, en el derramamiento del Espíritu Santo le dio a conocer el idioma árabe, el latín, que solo pocos lo comprendían cuando los romanos invadieron Judea, parto, medos, elamita, todas las lenguas conocidas en el pasado. Los discípulos podían hablarlo con profunda comprensión. Aparte de que les dio dones de sanidad, dones de maestría y discernimiento de lo alto. El Espíritu Santo es nuestra guía en este mundo de tinieblas. Ahora, ¿cómo podemos saber cuando una persona, sin importar quién sea, o un servidor, les está diciendo la verdad? El capítulo 8 de Isaías y su verso 20 responde a esta pregunta, que dice las siguientes palabras que se leen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A la ley y al testimonio, si no dijere conforme a esto, es para quienes no les ha amanecido. ¿Por qué la ley de Dios? La ley de Dios es el detector de toda doctrina que se predica. Toda palabra de las Escrituras, si no pasa por esta prueba infalible, no lo podéis creer, porque son fábulas y engaños. Y sigue diciendo el contexto de la siguiente parte del versículo: y el testimonio. ¿Por qué el testimonio? Porque la persona que habla de la palabra de Dios tiene que dar un testimonio veraz de que Cristo vive en su corazón, y el testimonio y el ejemplo que esa persona da en su vida diaria atestigua la veracidad de sus palabras. Cuando el señor Armando Alducin, teólogo y erudito mexicano, merece todo mi respeto porque
posee un gran conocimiento histórico y a la vez bíblico, pero en el bíblico lamentablemente deja mucho que desear. Este señor, a la pregunta de la joven Abigail, venezolana, da la siguiente cita, Éxodo capítulo 20 y su verso 13. En este contexto de este versículo, el señor Alducin declaró: no matarás, según el sexto mandamiento de la ley de Dios. Según él responde a la joven Abigail, dice que homicidio a los ojos de Dios se considera matar a un individuo con premeditación, ventaja, alevosía y por motivos de venganza. Pero que si una persona mataba en defensa propia, esto no se consideraba homicidio a los ojos de Dios. Lamentablemente, hermanos y amigos y amigas que me escuchan, estas palabras de este señor, lamentablemente era torcido esta palabra de las Escrituras. ¿Qué dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, verso 4? Dice las siguientes palabras: todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley de Dios. El sexto mandamiento de la ley prohíbe el homicidio. No importa las razones que tú tengas o motivos para vengarte de una persona. Si tú tomas un arma de fuego y le das varios disparos a una persona, o un puñal, le das varias estocadas, aún tú le dieses un pan o un plato de comida a una persona y esta contiene sustancia tóxica, veneno para ser exacto, y esta persona muere, es homicidio. Aún más allá, las palabras que tú le digas a una persona que provoque un estado emocional depresivo y esa persona por dejar de alimentarse o descuida su salud y muere, eres culpable de homicidio a los ojos de Dios. ¿Qué dice la ley de Dios? No matar. El apóstol Santiago en su capítulo 2 y su verso 10 al 12 dice las siguientes palabras: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, versículo 10, se hace culpable de juicio de todos, como si lo hubiera quebrantado todo. Pero el que dijo, no matarás, también dijo, no cometerás adulterio. Ahora bien, si tú matas, pero no cometes adulterio, te ha hecho infractor de la ley. Y el verso 12 también dice: así obrad y así haced como lo que habéis de ser juzgado por la ley de la libertad. En el juicio que el Señor Jesucristo lleva en el santuario celestial, la vida de cada hombre, mujer y niño que profesa ser seguidor de Cristo está siendo revisado, y el detector de toda prueba, palabras que se diga por parte de dicha persona, es la santa ley de Dios. Tu conducta delante de Dios y de los hombres mostrará y será detectada por esta prueba infalible cómo tú viviste, para bien o para mal, de los seres que te rodean. También este señor agrega que el capítulo 13 del libro de Romanos y su verso 1, como el apóstol Pablo declaró que nosotros debemos estar sujetos a todas las autoridades terrenales, porque así la Biblia lo manda, y es verdad, porque no podemos decir lo contrario. Este señor declaró que como el apóstol Pablo menciona estas palabras, tú como ciudadano, si tu país estuviese en guerra con otra nación, te puedes enlistar en las fuerzas armadas e ir a la guerra y matar, porque esto es defender los derechos de la patria. Y este versículo, según él, según su interpretación, te da a ti licencia para tú ir a la guerra y matar a otra persona, cuando sabemos que la santa ley de Dios prohíbe dañar a nuestros semejantes. Mateo capítulo 19, de verso 20 en adelante, la conversación con el joven rico, voy a omitir algunos detalles, pero todo lo que leemos en la Biblia ya la conocemos. El joven rico le preguntó a Jesús que qué bien necesitaba él hacer, o sea, qué obra de bienestar necesitaba hacer para heredar la vida eterna. El Salvador le resaltó que debía de guardar los mandamientos de Dios. El joven le dijo, ¿cuáles? Este Salvador le responde a su pregunta: no mates,
no robes, no cometas adulterio, no levantes falso testimonio y honra a tu padre y a tu madre. La santa ley de Dios se basa en el amplio fundamento del amor a Dios y al prójimo. Pero el joven rico pensó que con halagar a Jesús diciéndole maestro bueno, él le daría la respuesta que quería. Jesús no le dio la respuesta que quería, sino le resaltó que si él amaba a su prójimo, ¿qué debía de hacer? Si esa persona estaba enferma y había que llevarlo a un médico, debía de llevarlo al médico. Si habría que comprarle un medicamento, si había que darle de comer, debía de hacerlo. Debía de ayudar a la persona desinteresadamente, no esperar hacer la obra de bien que esa persona estuviera haciendo. No debía de esperar recompensa alguna, sino que debía hacerla por amor, porque esto agrada a Dios. Lamentablemente el joven rico, a la respuesta de Jesús, una cosa te falta, vende lo que tiene y dalo a los pobres. Este joven amaba más la riqueza que a Dios y a su prójimo y se fue triste. Por ello las palabras del Salvador: cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. No era que los ricos no podían entrar, sino que su amor a la riqueza le impedía este acto. En las siguientes palabras, el Salvador en Mateo capítulo 5 y su verso 8 declaró: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Una persona limpia de corazón, aunque lamentablemente por nuestra condición pecaminosa es muy poco probable que la humanidad, no guarde rencor contra otro ser humano. El Salvador expresó estas palabras porque solamente una persona de corazón limpio podía estar en la presencia de Dios. Pero una persona que guarde rencor, motivos por el cual quisiera quitarle la vida a otro ser humano, lamentablemente en esta condición no iba a entrar en el reino de los cielos. Amigos y amigas que me escuchas, el apóstol Pedro, para amonestar a las almas ante los tiempos que vivimos, declaró las siguientes palabras en primera de Pedro capítulo 5 y su verso 8: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás utiliza todos los medios disponibles a su alcance para engañar a las almas y desviarlo del camino de la verdad para llevarlo por el camino de la perdición. Y dentro de esos fines o instrumentos también estamos nosotros, los seres humanos, aquellos que se dejan engañar por él. Isaías y Ezequiel, en su respectivo libro, capítulo 14 y capítulo 28, narra la historia de la caída de este poderoso ángel, que era lo que él quería: ser igual a Dios en poder y autoridad. Quería ser igual a Dios, quería poner su trono sobre las estrellas, ser semejante al Altísimo. La codicia lo llevó a él a envidiar la posición que Dios le había otorgado a su Hijo Jesucristo. Satanás, cuando se vio expulsado de los cielos por su ambición, planeó y ejecutó no solamente la caída de los seres humanos, también la muerte de nuestro Salvador en la cruz del Calvario. Y los ángeles que permanecieron leales pudieron ver cómo Satanás dedicó todo su odio contra el Salvador, desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz del Calvario. Y Jesús fue un ejemplo para nosotros. Honró y magnificó la ley y nos enseñó que nosotros, como sus seguidores, podemos hacer lo mismo. Y esto está en la gran comisión que el Salvador le diera a sus discípulos en Mateo 28 versos 19 al 20: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dijo el Salvador. Y el verso 20 dijo: enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Verso 20: enseñándole que guarden todas las cosas. Jesús enseñó a sus discípulos a guardar, honrar y magnificar la ley de Dios, así como él lo hizo, porque fue un ejemplo vivo para todos los que habrían de creer. Ahora yo les hago una pregunta a todos los que me escuchan: ¿qué hubiese pasado con la raza humana si Jesús hubiera hecho lo opuesto a lo que él vino a hacer en este mundo? Digamos que Jesús se hubiese vengado de quienes lo injuriaron, de quienes lo escupieron, de quienes lo golpearon, aún de quienes lo crucificaron. Cuando él estaba en la cruz del Calvario y los sacerdotes y muchos de la población lo injuriaban diciendo: si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz para que creamos en ti. Cuando las palabras de Salvador fueron:
Padres, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera vengado de ellos? ¿Qué hubiera pasado con nosotros? Nos hubiéramos perdido para siempre. Y cuando una persona te dice a ti, que dice ser maestro religioso, que tú puedes matar en defensa propia, en violación a los mandamientos de Dios, está haciendo que tú peques al igual que Él lo está haciendo. Y este señor está totalmente equivocado, porque en vez de guiar a las almas a los pies del Salvador, lo está guiando por el camino de la ruina. Ya lo dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, verso 4, que todo pecado es infracción de la ley. Cuando nosotros le quitamos la vida a un ser humano, infringimos la ley de Dios. Es cierto que Dios nos perdona, según primera de Juan 2:1. Abogado tenemos para con el Padre, pero no podemos hacer eso de un hábito, porque si hacemos del pecar un hábito, porque Dios me perdona, y porque yo mato a una persona, y si me arrepiento Dios me perdona, el Espíritu Santo un día se puede retirar de nosotros y dejarnos a merced del enemigo, y creyendo que nosotros estamos guiados por Dios, lamentablemente el espíritu de Satanás es quien nos estaría guiando en este mundo. La lección que nos da el pueblo judío es un hecho verídico. Por sus pecados Dios les retiró su Santo Espíritu, y quien tomó el control de esa nación fue Satanás, y las consecuencias fueron terribles para ese pueblo cuando los romanos invadieron la ciudad. Más de 1 millón, casi 2, de judíos perecieron, y como consecuencia los que sobrevivieron fueron llevados cautivos, y todo esto en violación de la ley de Dios. ¿Qué pasó con este mundo por causa de la violación de la ley de Dios por nuestro primero padre Adán y Eva? Génesis 3, la entrada del pecado en nuestro mundo. Hoy en día el mundo está viviendo bajo una triple maldición por causa del pecado de ellos, y por el primer homicidio efectuado en el mundo por manos de Caín cuando mató a su hermano Abel, en violación a los mandamientos de Dios. Amigo, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Qué es lo que quiere el Salvador de nosotros? Que nosotros seamos luz para el mundo, no tiniebla. Mateo 5, de 14 en adelante. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud. Se pone en el candelero para que todo lo que entre en la casa sea alumbrado. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cristo quiere que nosotros seamos luz, no tiniebla. Y cuando una persona te dice a ti que tú puedes matar en defensa propia, porque la Sagradas Escrituras así lo sanciona, es totalmente falso. Y el 6º mandamiento de la ley de Dios prohíbe dañar a nuestro semejante. Mateo 22, ahí se encuentra la respuesta, del verso 34 hasta el 40. Cuando el maestro de la ley, para tentar al Salvador, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el primer y gran mandamiento de la ley? La respuesta del Salvador fue la siguiente: Oye, oh Israel, el Señor tu Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley de Dios se basa en el amplio fundamento del amor a Dios y al prójimo. Y si tú amas a Dios, no quebrantas los primeros 4. Y si tú amas a tu prójimo, no quebrantarás los últimos 6. Pero cuando alguien te dice a ti que tú puedes quebrantar el 6º mandamiento matando a una persona, o porque la Biblia, porque nos dice que nosotros debemos estar sujetos a todas las autoridades terrenales, esto nos da licencia a nosotros para tomar armas y quitarle la vida a otro ser humano si el país estuviera en guerra con otra nación. Esto es totalmente falso. La Biblia a nosotros nos enseña cómo debemos conducirnos delante de Dios y de los hombres. Y una de ellas es la obediencia a las autoridades terrenales, siempre y cuando éstas no promulguen leyes en violación a los derechos de conciencia de cada hombre de adorar a Dios, y en perjuicio de nuestro semejante. Solo así nosotros podemos obedecer a las autoridades terrenales. Y Hechos capítulo 5, versos 28 y 29 nos dice la siguiente palabra que fueron dichas por el apóstol Pedro y el apóstol Juan cuando fueron llevados ante el consejo de Sanedrín para ser interrogados por haber hecho una obra de sanación en beneficio de un paralítico. Y no fueron ellos que lo hicieron, fue el Espíritu Santo.
que obró este milagro. Y cuando ellos fueron interrogados, ¿por qué llenáis a Jerusalén de vuestra doctrina? ¿Queréis echar la sangre de ese hombre sobre nosotros? Si seguís predicando en el nombre de Jesús, vas a ser castigado con todo el peso que demanda la ley. Y el apóstol Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, dijo: juzgad si es entre vosotros si es digno escucharlos a ustedes antes que a Dios. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero cuando alguien tuerce las palabras de la Biblia para decir que nosotros podemos ir a la guerra y matar, porque esto está acorde con la enseñanza de Pablo de que debemos someternos a todas las autoridades terrenales, está falsificando la palabra de Dios. Y este señor está haciendo esto. Amigos y amigas que me escuchan, cuídense de los falsos maestros que una vez se gozaron en la verdad, pero que ahora andan enseñando teorías contrarias a la palabra de Dios. Mateo 24, en su conversación con los discípulos, cuando estos le preguntaron al Señor: dinos cuáles serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, la primera palabra que el Salvador les dijo es: mirad que nadie os engañe. De verso 4 en adelante. Tengan cuidado de no ser engañados, amigos y amigas que me escuchan. Muchos hombres y mujeres que una vez se gozaron en la verdad se han ido por el camino del error. Vemos muchos casos que están sucediendo a nivel del mundo. Mateo 24, falsos cristos que han aparecido por todo el planeta, como el puertorriqueño José Luis de Jesús Miranda, que murió recientemente, que decía ser Jesucristo hombre, Jesucristo encarnado, y engañó a un sinnúmero de personas y hacía que ellos se tatuaran el 666. Falso maestro y falso Cristo. Solo la Biblia puede probar la veracidad de las palabras que diga cualquier individuo que le esté predicando, cualquier persona. Isaías 8:20, repito: a la ley hay testimonio, si no dijere conforme a esto, es para quienes no les ha amanecido. Y la ley de Dios es el detector de toda doctrina que se predica. Así como los norteamericanos tienen un pequeño aparato que detecta la veracidad o la falsedad de las palabras de una persona que está atestiguando, ya sea a favor o en contra de un individuo, si falsifica las palabras, si dice una palabra en perjuicio de una persona, esa persona puede ser encerrada por 90 días por desacato a la ley. Y la ley de Dios es el detector de toda doctrina que se predica. Cuando aquí en nuestra iglesia se predica un tema por cualquiera de los hermanos, nosotros tomamos nota en una mascota o en una hoja de todos los versículos mencionados por ese hermano. Y cuando llegamos a nuestra casa, por medio de la oración le pedimos a Dios para saber si el hermano que predicó X tema está acorde con lo que enseña la Biblia. Y si está acorde con lo que enseña la Biblia, lo creemos porque está fundamentado con un escrito está. El Salvador enseñó eso a sus seguidores. Mateo 4, después de su bautismo, cuando fue al desierto para ser tentado por el enemigo de las almas, Satanás lo indujo a él a que convirtiera las piedras en pan. Y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, aprovechándose del hambre y la sed que el Salvador tenía. ¿Y cuáles fueron las palabras de Salvador? Repito: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así fue tentación tras tentación, y el Salvador venció para darnos un ejemplo a nosotros, lo que habríamos de creer, que así como Él venció, nosotros también podemos. Y así como Jesús magnificó y honró la ley de Dios, nosotros también podemos. Mateo 5, de 17 en adelante. Yo no he venido a abrogar la ley o a los profetas. Yo no he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y el verso 18 dice que cualquiera que quebrante los mandamientos de Dios y así enseña a los hombres, pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero que si un hombre lo guarda y enseña a los hombres a guardarlo, será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús dijo que no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla. Y cuando alguien te dice a ti, maestro religioso, porque Éxodo 20:13 prohíbe el homicidio, que tú puedes matar en defensa propia, está haciendo que tú vayas por el camino de la ruina. Amigo y amiga que me escucha, tengan cuidado. Pídanle a Dios que por medio del Espíritu Santo Él los guíe hacia el conocimiento de la verdad. Juan 5:39.
escudriñad las escrituras, porque ella os parece que tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. El Salvador ordena a todos los hombres: escudriña las escrituras, hombres y mujeres, escudriñenlas para que no sean engañados. Pídanle a Dios que por medio del Espíritu Santo Él los guíe en la búsqueda de la verdad, para que no sean guiados por caminos pedregosos, caminos del error, que te llevan a ti, amigo y amiga que me escucha, por el camino de la muerte y no por el camino de la vida. Pídanle a Dios sabiduría de lo alto, que así como fue derramado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, el Señor obrará de forma maravillosa, dándole a los hombres y mujeres este preciado don, para que podáis comprender las Escrituras y así podáis enseñar las verdades que ellas enseñan a los hombres. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero cuando una persona tuerce y saca fuera de contexto estas palabras, los está guiando a ustedes por el camino de la perdición y no por el camino de la salvación. Tengan cuidado, amigos y amigas que me escuchan. Estos tiempos son peligrosos. Todas las profecías de las Sagradas Escrituras se están cumpliendo al pie de la letra. Y cuando Cristo venga, según Apocalipsis 22, verso 12, cuando Él venga, viene a dar el galardón según como tú hayas vivido en este mundo. El verso 11 dice: el que es injusto sea injusto todavía, el que es sucio siga sucio todavía, el santo siga santo todavía, y el limpio siga limpio todavía. Cuando estas palabras sean dichas, la obra de cada ser humano, la vida de cada ser humano habrá sido probada, y la decisión para vida o para muerte habrá sido tomada. Y cuando una persona te dice a ti, torciendo las palabras de la Biblia, que tú puedes ir a la guerra y matar, porque debemos estar sujetos a las autoridades terrenales, te está mintiendo. Quiera Dios que el Espíritu Santo pueda hacer eco en los corazones de las almas que escuchen estas palabras. Amigos y amigas que me escuchan, no se dejen engañar. Cuando ustedes tengan duda, repito, vayan a la Biblia, a este precioso libro, escudriñenla, pídanle a Dios sabiduría de lo alto. Si alguno tiene duda, pídale a Dios sabiduría, que el Señor dará abundantemente y sin reproche. Pídala, que el Señor no le negará a ustedes ese preciado don, cuando todo el que escudriña la Biblia desea hacer su voluntad. Escudriñen las Escrituras para que no sean engañados. Y este Señor, aunque repito, tiene un notable conocimiento histórico y bíblico, pero lamentablemente las palabras de las Escrituras le está torciendo, y en vez de guiar a las almas por el camino de la salvación, la está guiando por el camino de la perdición. He escuchado muchos de sus videos, temas sobre la marca de la bestia, la profecía de las 70 semanas de Daniel, del capítulo 9, y este Señor está torciendo esas palabras. Quiera Dios que puedan escuchar estas palabras, que el Espíritu Santo, repito, haga eco en sus corazones, que no se dejen engañar, que el Espíritu Santo lo guíe a toda la verdad. Cuando los discípulos le preguntaron, Hechos 1, del 5 en adelante, al Salvador, después de su resurrección, antes de su ascensión del monte de los olivos hacia los cielos: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? El Señor les dijo: no os toca a vosotros, sabéis los tiempos y las razones, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo es nuestro testigo, nuestro guía y nuestro consejero, y en el nombre del Señor Jesucristo es quien nos guía hacia el conocimiento de las Sagradas Escrituras, cuando nosotros se lo pedimos a Dios de corazón por medio de la oración. Quiera Dios, repito, que estas palabras hagan eco en sus corazones y que no se dejen engañar por hombres y mujeres que tuercen las palabras de la Biblia para su propio beneficio y para guiar a las almas por el camino de la ruina y no por el camino de la salvación. Es mi deseo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que ustedes sean guiados por el camino de la verdad y no por el camino de la perdición.